iniciar nuestra sesión de hoy. Bien, vamos a revisar la siguiente parte para completar el trabajo de TCON hacia display. Ya trabajamos la parte que tiene que ver con los get drive. Ya entendemos qué voltajes y qué señales se van a necesitar para get drive y que pueda controlar el panel, la parte de los TFTs, la parte de compuerta de los TFTs para poder controlar cada subpíxel. En esta parte nosotros vamos a tener que hacer trabajar al transistor TFT que va a activar a cada subpíxel. Ya sabemos que cada subpíxel va a estar conectado a un voltaje común y el otro voltaje se lo tenemos que aplicar a través del transistor de película delgada. Ese transistor de película delgada, en la parte de surtidor, va a recibir un voltaje. Ese voltaje va a provenir de lo que es la parte de voltaje gamma. El voltaje gamma, ¿cómo se va a generar y de dónde va a venir? Bueno, en la TCON tenemos el conversor DC a DC y este conversor se va a encargar de generar el voltaje análogo, el VAA, que es un voltaje aproximadamente de 15 a 18 volts, vamos a poner aquí de 16 a 18 volts, o de 15 a 18 volts, como voltaje análogo. Este voltaje análogo nos va a servir para generar los voltajes gamma y para generar el voltaje común. ¿Sí? Bien, en esta parte, primeramente vamos a obtener el voltaje común. ¿Cómo vamos a obtener el voltaje común? Que es el que utiliza un extremo del subpíxel. Utiliza el voltaje común. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el voltaje análogo y lo vamos a pasar a través de una divisora. Esta divisora va a dividir el voltaje análogo entre dos, de tal forma que si aquí tenemos, por ejemplo, 16 volts, dividido entre 2, en este punto tendríamos 8 volts de voltaje, ¿sí?, común. ¿Sí? Obviamente por la parte de las resistencias R1 y R2, el voltaje va a tener la mitad del valor del voltaje análogo, pero va a tener poca corriente. ¿Por qué? Porque la corriente va a depender del valor de R1 y de R2. Entonces, si este voltaje lo vamos a querer para polarizar a los subpíxeles, el voltaje se cae, sí, porque sería de poca corriente por esta resistencia. Entonces, todo voltaje que empecemos a demandar por esta línea va a depender del valor de la resistencia, y con cada subpíxel que vayamos activando, ese voltaje va a empezar a bajar, va a empezar a disminuir. Entonces, este voltaje lo vamos a reforzar por corriente, aplicándolo a un buffer, y este buffer lo que nos va a dar es la parte de corriente, de tal forma que aquí vamos a tener el voltaje común de 8 volts, pero aquí ya viene reforzado ¿en qué? En corriente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer punto de cómo obtener el voltaje común a partir del voltaje análogo que viene del conversor de DC-DC. Ya tenemos el voltaje común a través de esta divisora, pero este voltaje común es de muy baja corriente. Entonces utilizamos un buffer para darle corriente, el mismo voltaje, pero reforzado en corriente. ¿Sí? Entonces, para que el subpíxel trabaje, necesitamos darle voltaje gamma a los transistores TFT, y este voltaje gamma, ¿sí?, va a provenir del voltaje análogo
Y del voltaje análogo primero vamos a obtener el voltaje Vcom. Entonces vamos a ponerlo aquí para aplicar voltaje al subpíxel. Para aplicar voltaje al subpíxel, ¿cuántos subpíxeles tenemos? 3 R, G o B, R, G o B, rojo, verde o azul. Para aplicar voltaje al subpíxel C, ¿sí?, usará el surtidor del transistor de película delgada, del TFT. ¿Sí? Este recibirá el voltaje común en un extremo. Este recibirá el voltaje común en un extremo. ¿De dónde sacamos el voltaje común? El voltaje común se toma del voltaje análogo del VAA pasando por una divisora de voltaje el voltaje común se toma del voltaje análogo pasando por una divisora de voltaje y reforzando con un buffer de corriente. ¿Sí? Ese lo que va a hacer es reforzar la corriente. La resistencia retiene la corriente. Sí, la resistencia, al momento que empezamos a demandar corriente, que la carga demande corriente, se va a generar una caída de voltaje en la resistencia y entonces el voltaje de 8 volts bajaría. ¿Sí? Con este voltaje de 8 volts, la mitad del voltaje análogo, con este voltaje de 8 volts vamos a alimentar a todos los subpíxeles del renglón que estamos trabajando. Acuérdense que la pantalla se empieza a desplegar por renglón. Entonces tenemos el display y si queremos hacer los datos de un renglón, por ejemplo de este renglón, entonces vamos a poner los subpíxeles aquí. Los subpíxeles rojos, por ejemplo. Los subpíxeles verdes. Y los subpíxeles azules. De este renglón. ¿Cuántos subpíxeles vamos a tener ahí si es una pantalla Full HD? ¿Sí? Si es una pantalla Full HD, tiene 1080 por 720. Entonces tiene de aquí para acá 1080 por 720. 720 de altura por 1080 de altura. Pero esos son píxeles. 1080 píxeles. Cada píxel tiene 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde y uno azul. Entonces lo multiplicamos por 3
3 por 0, 3 por 8, 24, llevamos 2, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. Serían 3240 subpíxeles en un renglón, subpíxeles. Entonces, ¿cuántos píxeles tenemos aquí? 3240. Todos van a estar alimentados por el voltaje común en un extremo. Entonces, todos de un lado, vamos a poner la línea de arriba, todos con esta línea, todos van a recibir ¿cuánto? 8 volts. ¿Sí? Si no tenemos el buffer, el voltaje de 8 volts ya lo tenemos aquí. En el momento que todos los subpíxeles se activen, entonces esta línea de 8 volts va a demandar corriente. Por aquí vamos a demandar corriente. Y esa corriente, al pasar por esta resistencia, ¿sí?, haría una caída de voltaje. Entonces este voltaje de 8 podría bajarse a 6 volts, a 3 volts, a 2 volts, y prácticamente se cae el voltaje perdiéndose la polarización. Entonces, para que la corriente no dependa de las resistencias, la corriente no la vamos a tomar de esta línea. La corriente la vamos a tomar del buffer. El buffer es un circuito electrónico capaz de dar corriente sin variar el voltaje. Lo que hace el buffer es que da corriente sin que el voltaje varíe. El voltaje va a ser el mismo que entra, va a salir, pero ahora la corriente no la vamos a tomar de la línea de resistencias. En el momento que entre el buffer, entonces ahora la corriente la da el buffer. Y ya no se cae el voltaje. Y podemos mantener los 8 volts. Entonces ven aquí, empezamos a trabajar los subpíxeles. Estoy de este lado de arriba, aquí. ¿Cuánto va a haber aquí? 8 volts. ¿Cuántos subpíxeles se van a alimentar? Por línea, 3240 subpíxeles para una pantalla Full HD. Porque tiene 1080 píxeles por 720. Sí, copien así, por favor. El voltaje común va a un extremo del subpíxel. Aquí está el subpíxel y va todos los subpíxeles que son rojos, verdes, azules de este renglón, todos llevan un lado común, el de arriba, por ejemplo, y todos van al voltaje común. ¿Qué recibe el surtidor? El surtidor de este TFT, el surtidor de este transistor de película delgada TFT, el surtidor recibe gamma. El voltaje gamma, ¿sí?, va a recibir, ¿sí?, voltaje. Surtidor va a recibir voltaje de gamma. Ahorita vamos a ver de dónde viene gamma. Y este voltaje de gamma va a pasar al otro lado del subpíxel. Entonces, si yo les pregunto, a ver, un subpíxel verde, por ejemplo, ¿qué voltaje recibe? Ustedes me tienen que contestar. De un lado recibe el voltaje común y del otro lado recibe el voltaje gamma. ¿Sí? Y el voltaje gamma, ¿sí?, viene a través del TFT. Ahí está. Gamma se utiliza para polarizar. Gamma se va a utilizar para polarizar. El subpíxel de un lado recibe voltaje común y del otro lado recibe voltaje gamma a través del TFT. ¿Cómo me guío para saber cuántos píxeles o la resolución? Eso lo tenemos que ver en el modelo de la pantalla, por ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo esta pantalla guía.
Y aquí tengo el modelo, por ejemplo. Es una pantalla marca guía. El modelo es G43DF HDS8-M. Entonces con ese modelo buscamos la resolución. Buscamos la resolución. Entonces es guía dice que es un ¿qué? G43 DFHD S8. Sí, de hecho ahí ya nos está diciendo en el modelo G43, el 43 es el tamaño, luego D dice FHD, FHD quiere decir Full HD, pero vamos a ver qué nos dicen las características. Ahí te va a decir si es HD, si es Full HD, si es UHD. Entonces aquí anotamos el modelo en Google, por ejemplo, anoto el modelo en Google, G43 de FHD S8, y me salen las características, dice aquí ficha técnica. Le doy un clic aquí, y ven aquí, me da los datos del equipo. Dice aquí que es un televisor de 43 pulgadas Smart, y está, vean. La resolución de pantalla son 1920 por 1080. Aquí están 1080 píxeles. Este es Full HD. 1920 por 1080 es Full HD. ¿Ah? Aquí me equivoqué, puse 720, es 1920. 1920 por 1080. Entonces, ¿cuántos píxeles hay? 1080. Cada píxel tiene 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde, uno azul. Se multiplica por 3, son 3440 subpíxeles. Ok, entonces aquí está el subpíxel. De un lado va a tener voltaje común. ¿Quién es el voltaje común? La mitad del voltaje análogo. Y del otro lado, por medio del transistor TFT, va a recibir un voltaje que viene de gamma. ¿Ok? La parte importante es empezar a entender esto. El voltaje análogo dividido entre resistencias nos da 8 volts. ¿Puedo tomar el voltaje de estas resistencias? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al jalar la corriente para activar todos estos subpíxeles, ¿qué creen que va a pasar con el voltaje? Se va a caer, porque al jalar la corriente, aquí se genera una caída de voltaje y el voltaje se va a quedar en la resistencia. Entonces, este voltaje de 8 volts se aplica a un buffer, y este buffer nos va a entregar a la salida lo que entre aquí. Si entran 8 volts, nos va a dar 8 volts, y la corriente lo va a tomar el buffer de la fuente. Este buffer se alimentaría, ¿sí?, de un VCC. Entonces la corriente lo va a tomar de ese VCC y se va a mantener el voltaje de 8 volts con alta corriente. Y con esta corriente, ahora sí que está reforzada en corriente este voltaje, ahora sí polarizamos a todos los subpíxeles. ¿Sí queda claro hasta ahí? Entonces ya tenemos cómo vamos a alimentar los subpíxeles de un lado. Ok, dice Esteban Pais, ¿se puede decir que el buffer contribuye a distribuir uniformemente la corriente al panel? Sí, sí, el buffer se encarga de mantener la corriente para que todos los subpíxeles del panel tengan el mismo valor de voltaje. Así es, compañero Esteban. Ok, entonces ya tenemos el voltaje gamma.
Dice aquí, para aplicar voltaje al subpíxel, pero no estoy hablando del voltaje de arriba, sino el voltaje aquí abajo. Para aplicar voltaje al subpíxel RGB se usará el surtidor del TFT. Aquí está. El surtidor va a dejar pasar el voltaje hacia dónde, hacia drenador. Aquí está, de surtidor a drenador va a cerrar y le va a pasar voltaje al subpíxel. Este recibirá, ¿sí?, el voltaje común en un extremo. Aquí está, el voltaje común en extremo. Y el voltaje común se toma del voltaje análogo pasando por una divisora de voltaje y reforzando un buffer de corriente. ¿Ok?